Las normas sociales son un conjunto de reglamentos que deben ser cumplidos por las personas para mantener una relación sana dentro de los diferentes grupos humanos. Ejemplos de este tipo de normas son no tirar desperdicios en la calle, saludar cordialmente a los vecinos, dirigirse con respeto a los demás, cumplir con las leyes de tránsito, entre otras. Las normas sociales también se pueden definir como regulaciones dentro del comportamiento que le permiten a los seres humanos convivir de forma armoniosa en un espacio determinado. Sin ellas, las relaciones sociales serían más violentas y sería más complejo construir una sociedad estable. Estas regulaciones pueden cambiar de acuerdo a la cultura y las tradiciones de cada sociedad, país o región. No obstante, existen ciertas reglas que mantienen un carácter universal y que son compartidas por varias culturas, como por ejemplo la necesidad de ser amable con el prójimo. Asimismo, estas normas se caracterizan porque surgen de la interacción colectiva, es decir, no son un estado interno e individual de las personas, sino que se originan a partir de las relaciones que se establecen entre los individuos. Por esta razón, se afirma que los reglamentos sociales son una consecuencia de la vida en grupo. Son parámetros que buscan alcanzar el bienestar colectivo y la convivencia pacífica. En este video te explicaré las características de las normas sociales, qué tipos hay y te daré ejemplos. Si quieres aprender más, puedes visitar el enlace de la descripción en lifeder.com. Características de las normas sociales. Las características más importantes de las normas sociales son las siguientes. Se condicionan por el espacio y el tiempo. Las normas sociales están condicionadas por un espacio y un tiempo determinado, lo que implica que pueden variar dependiendo de las costumbres de cada región. Asimismo, pueden estar sujetas a cambios según las necesidades de cada época. Por ejemplo, anteriormente las mujeres no debían usar pantalones. En la actualidad, esta norma resulta obsoleta. Dependen de un contexto. Las normas sociales pueden variar de acuerdo a las circunstancias o el contexto en el que se encuentre un grupo de individuos. Por ejemplo, las circunstancias laborales no son iguales a las circunstancias familiares. Por lo tanto, las normas variarán según la situación social en la que se halle una persona. En otras palabras, no aplicamos las mismas reglas y actitudes para todos los ámbitos de la convivencia humana. Una persona no actúa de igual forma con su jefe que con su familia. Por ello, se afirma que las normas sociales dependen del contexto. Implican una sanción por incumplimiento. Aunque muchas normas sociales no sean implementadas por las entidades jurídicas, de todas formas existe una sanción al momento de incumplirlas. Por ejemplo, en algunos países latinoamericanos no está penalizado legalmente golpear a un animal. Sin embargo, las personas de una comunidad lo pueden percibir como algo negativo y sancionar a quien está cometiendo el acto. Tipos de normas sociales. A continuación se presenta una clasificación de las normas sociales. De carácter social. Estas normas son elaboradas por cada sociedad y generalmente están sustentadas en las tradiciones y costumbres de la comunidad. Las normas de trato social son muy importantes para los seres humanos, puesto que su incumplimiento genera el rechazo de las demás personas, lo que afectaría la armonía colectiva e individual. De carácter moral. Las normas morales tienen un peso en la conciencia de las personas y suelen orientar la conducta de los individuos para que estos actúen de acuerdo a la ética. Es importante añadir que la ética implica el cumplimiento de un conjunto de valores que constituyen la forma de ser un ciudadano ejemplar. Por ejemplo, la puntualidad, la responsabilidad, entre otros. De carácter religioso. Las normas religiosas están condicionadas por las creencias espirituales de cada individuo. Por lo general, las comunidades suelen compartir las mismas nociones religiosas. Sin embargo, en caso de pertenecer a distintas creencias, de todos modos pueden coexistir mediante la tolerancia. De carácter jurídico. Algunas normas sociales cuentan con un respaldo jurídico. Cuando es así, los reglamentos son creados por las autoridades y tienen como objetivo regular el comportamiento de las personas.
En caso de incumplimiento, las entidades jurídicas pueden tomar medidas legales y penalizar a quien esté irrespetando las normas. De carácter grupal. Las normas grupales son determinadas por cada grupo y pueden variar de acuerdo a las personas que los integren. Por ejemplo, son normas de carácter grupal aquellas que se establecen en un equipo laboral o en un salón de clases. Ejemplos de normas sociales. Existen muchos ejemplos de normas sociales. No obstante, aquí se enuncian algunos de los más comunes. Saludar de forma cordial y respetuosa a las personas que se encuentren presentes al momento de llegar a un lugar determinado. Escuchar a los demás cuando estén hablando, evitando interrumpirlos. En caso de interrumpirlos por accidente, se deben pedir disculpas. Dirigirse a los demás con respeto, evitando las palabras obscenas o soeces, es decir, groseras o vulgares. Mantener una higiene y una vestimenta adecuada de acuerdo a las circunstancias. Por ejemplo, suele ser necesario que las personas se vistan de manera formal para trabajar en una oficina, aunque esto puede variar dependiendo de los parámetros de cada compañía. En los espacios públicos, como el metro, restaurantes o autobuses, se debe mantener un tono de voz adecuado, evitando los gritos y los ruidos que resulten molestos para los demás. Esto no es necesario en caso de encontrarse reunido con personas de confianza, tales como familiares o amigos. Evitar los ruidos en las residencias cuando está de noche, ya que los ruidos, tales como música muy alta o martilleos, pueden interrumpir el horario de descanso de las demás personas. Mantener la distancia social para evitar contagios. Se deben respetar las opiniones que sean distintas a la propia. En este caso, se puede abrir un espacio para el debate o la discusión siempre y cuando se mantenga el respeto y la tolerancia entre las partes. Cederle el asiento a las personas que lo requieran en los espacios públicos, bancos, transportes, parques, entre otros. Generalmente se les cede el asiento a personas discapacitadas, mujeres embarazadas y adultos mayores de edad. No ensuciar los espacios públicos, tales como plazas, calles, edificios. Los desperdicios deben ser arrojados en las papeleras o en los recipientes de reciclaje. Respetar el tiempo y el horario de los demás. Esto se consigue ejerciendo la puntualidad y la organización.